En Al Día Noticias, emisora punto 5, establecemos a esta hora comunicación con Nayeli González Pérez, más conocida como Nash González Pérez. Ella es directora y CEO de NGP, que deben ser las iniciales de su nombre, Migración a Canadá de latinoamericanos. Está de moda y está en auge el tema. Canadá está interesado en que mucha gente se vaya a vivir a ese país. Realmente están ofreciendo cosas bastante interesantes, pero siempre es importante poderlo saber, saber con quién se hace los procesos. Espérate un momento. Estoy ya, usted no puede minimizar. Vaya, ok. Muy bien, entonces, en ese sentido, establecemos comunicación con Nash González. Nash, bienvenida al Día Noticias, emisora punto 5. Hola John, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu programa el día de hoy. Bueno, ¿hace cuánto usted trabaja en este tema de migración? Ya tengo bastantes años, eh, más de 15 años, así que tenemos bastante experiencia en el tema. Correcto. ¿Y actualmente vive en dónde usted? Actualmente yo vivo en la ciudad de Toronto, en la provincia de Ontario, en Canadá. En Ontario, Canadá. ¿Hace cuánto Ujú. vive allá? Hace que serán ya mucho, casi 18 años. ¿Y desde entonces está dedicada a este tema de la migración? No, primero llegué como estudiante y eventualmente el camino de la vida me llevó al camino de las leyes migratorias, pero como todos, como cualquier otro hispano, llegué a Canadá como un inmigrante. ¿De qué país es oriunda? Yo soy de México. Mexicana, mexicana. Ujú. Bueno, de México. Y estudió en Canadá su carrera universitaria, derecho, abogado. Yo estudié en México, estudié en la universidad allá, pero cuando llegué aquí a Canadá, tuve que volver a estudiar, efectivamente, para poder obtener la licencia como profesional en materia migratoria. Bueno, cuéntenos un poco cómo nació este asunto de fundar NGP Immigration Service. Fue básicamente por pura suerte. Como te conté, el camino de la vida me llevó a esto. Yo primero llegué como estudiante y eventualmente tuve que hacer procesos para mí misma, procesos migratorios, extender mi permiso de estudiante, etcétera, etcétera. Después, como yo empecé a hacerlo sola, no faltaba el amigo o la amiga que me decía, ayúdame con mi aplicación. Entonces yo los ayudaba y después no faltaba que me decía, ay, ayúdale a mi amigo, a mi primo, o a mi tía o a mi hermano. Y así se empezó a hacer más grande hasta que empecé a darme cuenta que era una necesidad y que realmente me gustaba ayudar con todos estos procesos migratorios. Y entonces decidí empezar a estudiar porque obviamente hay cuestiones legales que hay que saber y en Canadá necesita uno una licencia para poderlo hacer. Entonces, fue así como empecé con esto de inmigración. Y ahora con este tema del éxodo de los haitianos, de los venezolanos que se quieren ir para Estados Unidos, no hay mucho venezolanos que se ha querido ir a vivir allí a Canadá. ¿Cómo es el asunto? Sí, desafortunadamente, la situación que está pasando Venezuela es bastante lamentable y desafortunadamente para que una persona pueda venir o un ciudadano venezolano pueda agarrar un vuelo de Venezuela hacia Canadá es bastante complicado. Los ciudadanos venezolanos necesitan una visa para poder abordar ese avión. Entonces se vuelve bastante complicado el proceso para ellos. Obviamente la comunidad hispana en Canadá es grande, sin embargo, la comunidad de venezolanos no es tan grande como algunas otras nacionalidades, precisamente por eso. Las aplicaciones de visa para los venezolanos se vuelve bastante compleja. Es decir, a Canadá puede entrar muchísima gente, pero tiene que tener los papeles en regla y aprobado antes de tomar el avión. Eso no es como en Eso es Estados correcto. Unidos que llegan.
de turistas o se meten por el hueco y se llegan a quedar aquí, no, aquí estoy y a ver, yo qué voy a, lo que voy a hacer. En Canadá el asunto es totalmente diferente. Pero bueno, es cierto que a uno le pagan allá en Canadá para que viva en Canadá y si tiene hijos, mejor todavía. ¿Cómo es el asunto? Sí, ojalá fuera así. Ah, no, no necesariamente. Hay mucha mala información al respecto. Sí hay algunos programas en donde algunas personas pueden verse beneficiados por hacer tal o cual ocupación. Por ejemplo, una persona que quiere emigrar a Canadá y compra una granja pudieras verse beneficiada de algunos beneficios financieros que tienen algunas provincias, pero eso no significa que a todos los que quieren venir a Canadá se les va a pagar. Respecto a los hijos, también hay mucha mala información. En Canadá hay una ayuda financiera que se le da a las familias con hijos. Eso depende mucho de cuánto dinero haga esa persona al año. De eso va a depender cuánto dinero el gobierno les va a ayudar con sus hijos. Eso no significa que si tenemos 15 hijos vamos a estar viviendo de nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hay mucha mala información al respecto y algunas personas hacen uso de esta información para poder atraer tráfico hacia sus canales o tráfico hacia sus redes sociales. Me parece muy, um, me parece muy desaventurado hacerlo de esta forma, porque lo único que causan es que la desinformación siga creciendo, pero que las personas tengan falsas esperanzas para sus oportunidades reales de emigrar a Canadá. ¿Y yo por qué voy a dejar mi país, Colombia, para irme a vivir a Canadá? Como eso, como que, ¿qué beneficios me trae eso? Bueno, eso va a depender de cada persona. Por ejemplo, si una persona colombiana quiere inmigrar a Canadá a través de estudios, Canadá es reconocido internacionalmente con instituciones educativas de las mejores a nivel mundial. Entonces, una persona, por ejemplo, que quiere, no sé, que quiere profesionalmente crecer en tal o cual ramo, eh, obviamente si tenemos un título de una institución educativa de Canadá que está avalada o que tiene gran renombre internacionalmente, obviamente esa persona va a buscar estas oportunidades. Sí. ¿Qué ofrece Canadá para ser atractivo, interesante? Hombre, sí, hay un mejor panorama, tengo mejores oportunidades de trabajo, de empleo, de educación para mis hijos, de tranquilidad, de seguridad. ¿Qué es lo atractivo que tiene Canadá? Porque a mí me nombran Canadá y me da un frío. Nash, se me ha congelado la imagen de Nash. Vamos, ya la vuelvo a tener. ¿Me alcanzó a escuchar Sí, la pregunta? sí, ¿cuáles son las oportunidades en Canadá, cierto? Sí, correcto. Eh, hay muchas. Empecemos primero hablando de la estabilidad económica que tiene Canadá. Canadá tiene una de las economías más importantes a nivel mundial. Entonces, esto lo hace un país bastante atractivo, no solamente para Latinoamérica, sino para el resto del mundo. Otra de las cosas que tiene Canadá, que desafortunadamente Latinoamérica sufre muchísimo, es la seguridad. Canadá es un país bastante seguro y ya que soy mujer, voy a tocar este tema. La seguridad para las mujeres también es bastante fuerte en Canadá. No estoy diciendo que aquí no pasan cosas feas o cosas malas, sin embargo, a comparación de nuestros países latinoamericanos, Canadá es pacífico, es seguro, tienes una economía estable, tienen una educación a nivel mundial atractiva. Entonces, esto vuelve bastante atractivo el país para que personas de Latinoamérica o de Colombia quieran tratar de establecerse en este país. Tengo una pareja de amigos que se fue a Canadá, como usted los señala, con los papeles en regla. Primero iban a estudiar, tenían permiso para estudiar, pero una vez empezaron a estudiar con pago de universidad, iban a poder empezar a trabajar. Realmente
cuando una persona se comunica con usted, hombre, yo sí me quiero ir para Canadá, allá como que se ofrecen cosas interesantes, como que hay mayor estabilidad laboral, mayor capacidad adquisitiva en la remuneración. ¿Cuál es ese paso a paso que usted le recomienda a esas personas y sobre todo quiénes deben aspirar a ir a vivir a Canadá? Y si a Canadá le interesa que esté llegando familias con ciertas profesiones, porque tengo entendido que les interesa, pues porque la población se está poniendo vieja, perdón los términos, está siendo muy mayor, necesitan como repoblar y sí están dando esas posibilidades para que lleguen muchas personas a querer establecerse allá, pero no para que los mantengan, sino para que busquen oportunidades de estudio, de trabajo y se les da plenas garantías y que tengan un estatus oficial y legal. Es correcto, John. Y qué bueno que tocas ese tema. Ojo, Canadá no quiere repoblar el país. Sí, es un país en el que la tasa de nacimientos es baja. Entonces, obviamente, para que Canadá pueda seguir su nivel económico, necesita inmigrantes. ¿Ok? Mano de obra Eh, claro. para la producción. Es correcto. Entonces es importante que si una persona está interesada en poder establecerse en Canadá de manera permanente, sepan que no solamente son las ganas de quererse establecer en un nuevo país, ¿ok? Es importante que sepamos que necesitamos tener una serie de requisitos. Como lo comentaste con tus amigos, hay un programa que una persona o una familia se puede establecer en Canadá a través de estudios. Esta aplicación o esta forma de hacerlo es una de las más populares. Sin embargo, es una de las más populares y lo pongo entre comillas, es una de las más fáciles para poder eventualmente establecerse de manera permanente en Canadá. Sin embargo, es una de las más caras, ¿ok? Claro. Sí, Canadá nos da el beneficio de poder obtener permisos de trabajo, ¿ok? Sin embargo, estos permisos de estudio, y eso lo dice la ley, lo marca la ley migratoria, nos dice que ese permiso de estudiante y la remuneración que obtengamos de eso, no lo podemos usar o no lo podemos considerar como ayuda para pagar nuestros estudios o nuestra estadía en Canadá. Es solamente una ayuda adicional. ¿Ok? Entonces, para poder Es decir, que aplicar, cuando la obviamente, persona llegue, tiene que haber demostrado que tiene la capacidad adquisitiva para pagar su estadía y para pagar el estudio, que no va a depender de lo que va a ganar en ese trabajo. eso es correcto, John. Y eso es una cosa que mucha gente se confunde. Y es importante que sepan, sobre todo cuando ya hay personas que, si es una persona sola, es menos dinero el que va a tener que demostrar. Pero si Bueno, ya está Nash, casado, si tiene hijos, perdón, esa es una fórmula costosa y de pronto alguien está sin trabajo y quiere echar para adelante, tiene dos hijos, tiene un hogar. Esa familia que no tiene ese capital, ese dinero para demostrar, tiene posibilidades, pero que sabe trabajar, tiene profesiones, tiene posibilidades de llegar a Canadá. Aprovechemos su conocimiento para ilustrar y guiar a esa claro. familia. Claro que sí. Hay programas migratorios, hay muchos. Hay más de 200 programas migratorios. Hay una forma también, hay muchos, no nos va a dar tiempo de explorar los más de 200, pero, Sí. por ejemplo, hay una forma que si esa persona no tiene en este momento el poder adquisitivo, no tiene que viajar a Canadá. Hay un sistema que se llama la entrada express, conocido en inglés como Express Entry. Y ahí, si la persona es profesional, si tiene experiencia laboral, si tiene buen nivel de inglés, puede aplicar para poder obtener su residencia permanente a través de este programa. De nuevo, tenemos que tener un montón de requisitos, sin embargo, la persona no tiene que salir de su país, no tiene que invertir una cantidad fuerte de dinero, ellos lo pueden hacer directamente desde su país de origen sin tener que pagarle a nadie. Cada persona lo puede hacer solo. Y el pago que se le hace es al gobierno de Canadá. Es correcto. Una vez que supongamos que la persona es elegida por el sistema, ¿Y elegida por qué? eventualmente ¿Porque sabe trabajar o porque tiene la edad, porque es joven? ¿Cuál es, en el caso de la edad, por ejemplo, cuál es la edad máxima para
que Canadá se interese en que pueda vivir en ese país? Esa es una gran pregunta, John. La entrada express, por ejemplo, o pongámoslo en términos generales, el sistema migratorio canadiense favorece a las personas entre 18 y 35 años, ¿ok? Eso no significa que los que ya pasamos de 35 ya no podemos hacer uso de programas migratorios. Significa nada más que tenemos que hacer pasos adicionales, ¿ok? Ujú. Ahora, no hay límite de edad. Sin embargo, hay algunas provincias que todavía aceptan personas de más de 45 o hasta 50 años, ¿ok? La entrada express, por ejemplo, ¿en qué va a depender si vamos a poder ser elegidos por el sistema? La entrada express nos va a dar un cierto número de puntos dependiendo nuestro perfil específico, De ¿ok? lo que yo sé Entonces, hacer, de lo que yo sé hacer. de lo que es edad, educación, experiencia profesional, sus títulos de educativos, si estamos solteros, si estamos casados, si hablamos inglés, si hablamos francés también, si tenemos familia en Canadá. Y si Todo no sé nada este de es inglés y no sé nada de francés, ¿eso es una limitante? claro. Claro, es una gran limitante porque cómo vamos a poder trabajar en Canadá si no vamos a entender las instrucciones que nos va a dar nuestro empleador. Entonces, una cosa que mucha gente no termina quizá de entender es que forzosamente necesitamos al menos un nivel básico, dependiendo, de nuevo, dependiendo del programa al que queremos accesar, pero al menos necesitamos un nivel en el que vamos a poder entender instrucciones sobre el empleo que queremos desarrollar en Canadá. Con esta entrevista, Nash, lo importante es confirmar que Canadá está promoviendo la migración de extranjeros a que vivan en ese país. Es correcto, pero siguiendo ciertos pasos y cumpliendo ciertos requisitos, ¿correcto? Eso es correcto. ¿Cómo la pueden encontrar a usted para quien necesite ampliar información o asesoría sobre este tema? ¿Cómo la pueden encontrar? Claro que sí, John. Solamente para complementar la información, sí, Canadá siempre está en busca de atraer a sus inmigrantes. En los siguientes años van a ser cientos de miles de aplicaciones aprobadas para poder establecerse en Canadá. Y si las personas quieren más información al respecto, nos pueden contactar al teléfono que es más 1-289 Más uno dos 289 dos cero ando, siete 207 3009. más uno 289 207 3009. Es correcto. Bueno, ahí ese es. Y en la página web pueden encontrar algo también en esta que encontré aquí, www.ngpinmigration.com, inmigración en inglés, Es que correcto. NGP, que son las iniciales de su nombre, Ujú. inmigración en inglés.com. Eso es. Pueden buscar también información en nuestro sitio web. También pueden hacer citas también directamente ahí en nuestro sitio web, si es que lo quieren hacer. Eh, y también tenemos muchas redes sociales, entonces también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. ¿En Facebook está? Estamos en Facebook, ¿Cómo me está en parece que Facebook? también tenemos. ¿Cómo está en En, Facebook? Me parece que en Facebook estamos como NGP Immigration Law. Es decir, las iniciales de su página NPG. Es correcto. NGP, NGP Ujú. inmigración.com. Recordemos que inmigración es en inglés, tienen que buscar la palabra en inglés porque tiene doble M. Inmigración. La Es pronuncio como se correcto. escribe pues porque se supone, además, si no saben nada de inglés y nada de francés, póngase a hacer un cursito primero porque si no, no puede aplicar, ¿correcto? Es más Es difícil. correcto. Es más complicado. Más complicado. Bueno, pues Nash González, gracias por estar aquí en Al Día Noticias, emisora punto 5. Que pase muy buen día. Igualmente, John, cuídate mucho. Me dio mucho gusto saludarte. Es Nash González, que es nuestra invitada en esta oportunidad por esta tendencia que hay muy marcada de personas que quieren viajar a vivir a Canadá. Nayeli González Pérez, Nash, directora y CEO de NGP Immigration, Migración a Canadá de Latinoamericanos. La hemos invitado porque hay ese servicio de inmigración para que las personas que quieran, pues, ir a ese país,
puedan asesorarse primero antes. Hay unas maneras costosas de ir a vivir a Canadá, hay otras mucho más económicas, pero siempre llegando en términos legales y que sean autorizados. 8 de la mañana, 37 minutos, estamos en Al Día Noticias, emisora punto 5.